Hola a todos, soy Eduardo de Corona Maratón y en este vídeo de hoy toca hablar de las ASICS Nova Blast 3, el nuevo modelo de las Nova Blast para este año 2022, que probablemente vaya a ser una de las zapatillas que más se vaya a hablar en lo que queda de año 2022 y probablemente en 2023 en lo que viene más adelante. ¿Por qué? Pues porque es una zapatilla muy polivalente, porque en principio es una zapatilla que está destinada a rodajes, a días tranquilos, días suaves, días largos, pero sin demasiado ritmo ni quererle meter demasiada velocidad, pero que a la vez que te sirve para ese tipo de días, es una zapatilla que vale perfectamente pues, para meterle cambios de ritmos sin demasiadas alegrías, digamos sin hacer intervalos o series en pista, pero que sí que te va a admitir pues eso, una cierta alegría, o para correr a incluso ritmos tempo, aunque sea una zapatilla sin placa ni de nylon, ni de carbono, ni de ningún tipo. Es en definitiva una más de la nueva, digamos, nueva hornada de zapatillas polivalentes que está empezando a aparecer al mercado y que es todo debido gracias a la espuma de la media suela, el tipo este de espuma nueva que estamos viendo en todas las zapatillas, se llama espuma supercrítica o espuma Pebax, que es una una espuma mucho más reactiva, mucho más ligera de lo que teníamos hasta ahora pues en la típica espuma de EVA. Pero bueno, basta ya de presentaciones y vamos, como siempre, te voy a hacer una descripción un poquito rápida de todo lo que podemos ver en la zapatilla, de sensaciones y demás cosas, y luego quiero hablarte un poquito pues, de todo lo que te estaba comentando hasta ahora, de eso, de lo que te permite la zapatilla y de lo que puedes esperar de esta zapatilla, que es un poquito inusual para lo que era habitualmente hasta hace un año o 2 años una zapatilla de entrenamiento diario de rodaje, pero que se está adaptando a esa nueva moda, como digo, de zapatilla polivalente. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar por la zona superior, por el upper, que es lo que, digamos, más cambia con respecto a lo que podemos esperar de una zapatilla de este tipo, de una zapatilla rodadora, en la que habitualmente pues, el upper es un upper cómodo, pero que no está destinado pues, a lo mejor al rendimiento, es decir, son uppers más pesados, porque donde lo que prima es pues eso, la comodidad. Bien, como digo, es una pieza de knit, es decir, un material elástico, un tejido elástico, pero no es tan elástico como puede ser el típico knit de Nike si lo has probado, o por ejemplo el de las Epic React, que era un efecto calcetín. Ese tipo de efecto no lo tenemos en las Nova Blast, con lo cual, dependiendo de cómo te guste llevar la lazada o cómo te guste calzar las zapatillas, puedes sentir un poquito de aprisionamiento, porque al meter lo que es el pie en la zapatilla, esta no se va a expandir, pues eso, como si fuese un upper totalmente elástico, pero eso a su vez pues tiene la parte buena, que es que la sujeción en toda la zona del pie va a ser bastante correcta. A esa buena sujeción también apoya lo que es la parte trasera del collar, que tiene el mullido justo para que no se deslice el talón al levantar la pisada y sin que sea un collar demasiado pesado, ni demasiado tosco, ni demasiado derivado lo que es a una sensación premium. Después en la parte trasera, ya que estamos hablando del collar, pues podemos encontrar aquí unas zonas de plástico un poquito más duro para dar estabilidad y firmeza a esta parte trasera de la zapatilla, que es lo que hace que no se deforme esta zona de aquí atrás. Y de lo que sí que hay que hablar, y hablar aparte, es de la lengüeta. La lengüeta de esta zapatilla es magnífica. Para una zapatilla de este tipo de entrenamiento, la verdad que está en el punto perfecto entre lo que es una lengüeta cómoda y que protege correctamente la parte superior del pie, con una lengüeta que es habitual a lo mejor en zapatillas más rápidas, por ser una lengüeta ligera y que no supone demasiado peso extra a la zapatilla. La lengüeta está unida a la zona media de la media suela, y como digo, pues es bastante ligera de tamaño, pero protege perfectamente. Ya te digo que luego lo que es en cuanto al ajuste, en cuanto a la sujeción que te hace el pie en la zapatilla es perfecta, y aquí ASICS ha dado el clavo perfectamente en el tipo de material que tiene que utilizar, en el tipo de longitud, en el tipo de anclaje al resto de la zapatilla. La verdad que en ese aspecto es lo que más me ha gustado del upper de las ASICS. Bueno, pues toca hablar de la media suela, que como es habitual, pues es una de las cosas en las que más nos centramos a la hora de hablar en esta nueva hornada de zapatillas. ¿Por qué? Porque es lo que más destaca con respecto a las zapatillas anteriores. En este caso, ASICS ha utilizado el FF Blast Plus,
en lugar del Flight from Blast, perdón, que utilizaba en el modelo anterior. Es decir, es un poquito más en la escala de calidad de material del que teníamos antes, pero no cambia ni la sensación de amortiguación ni la sensación de empuje que puede tener este material. Es un poquito más amortiguado, tiene un poquito más de retorno de energía, pero sin irnos ya a lo que es digamos, la versión más top del FF Blast Turbo que podemos encontrar en las Metaspeed Sky, por ejemplo. La zapatilla ha cambiado el drop con respecto al modelo anterior. Ahora tenemos 38 milímetros atrás por 30 milímetros delante, es decir, nos da un drop de 8 milímetros, cuando las Nova Blast 2 tenían 10 milímetros de drop. Eso hace que la zapatilla sea un poquito más dinámica que el modelo anterior, a lo que también ayuda, pues eso, el tener el FF Blast Plus, que también es un poquito más dinámico con respecto al FF Blast que se estaba montando hasta ahora. Se puede decir que la amortiguación es muy buena, evidentemente con tanta cantidad de material no puede ser de otra manera, y el retorno de energía pues es correcto. No nos vamos como decía, pues eso, a una zapatilla de competición plus en la que al hacer la pisada notas perfectamente cómo te está empujando la zapatilla, no solo por el material de la espuma, sino también por las placas que se utilizan, pero en este caso tenemos un ligero retorno de energía que se puede apreciar lo que es al levantar la pisada. Este tipo de material lo que hace es aligerar la zapatilla, es decir, a pesar de tener 38 milímetros de material detrás y 30 milímetros de material delante, que como puedes ver hace que la zapatilla sea una apariencia bastante tosca, pues no es una zapatilla pesada en absoluto. De hecho, en mi talla 46 esta zapatilla pesa unos 280 gramos. Para que lo pongas en perspectiva, pues la Saucony Endorphin Speed 3, si no recuerdo mal, en esa misma talla, o la equivalente en Saucony, que sería un 46,5, pesaba sobre 260 gramos, y en mi talla unas Vaporfly andan sobre 242 gramos. Es decir, es una zapatilla que para el tipo de zapatilla que es y para el tipo de uso que se hace, es bastante ligera, porque por ejemplo si nos vamos a zapatillas más clásicas de rodaje o de este tipo de utilización que se le va a dar a esta zapatilla, nos vamos que las Cayano, así de memoria te puedo decir que eran 330, 340 gramos, y todo lo que hay en ese entorno de zapatilla, pues pueden ser las Ultraboost 22, todo lo que es digamos, el reino de la zapatilla de máxima amortiguación y de máxima comodidad, pues todas andan sobre eso, sobre 330, 320, 340 gramos. Así que 280 gramos en mi talla y 250 en talla 42,5 es una cifra francamente buena. En cuanto a la altura, decir que aunque parezca que la media suela sube muchísimo con respecto a lo que es la zapatilla y que es demasiado bulto, que vas a estar demasiado elevado, no hay que olvidar que en estas nuevas zapatillas se está apreciando cómo los fabricantes van evolucionando en la forma que aplican estabilidad a la zapatilla, porque evidentemente si tenemos mediasuelas que tienden a ser muy blandas y además muy altas, pues evidentemente la estabilidad se va a ver perjudicada, porque cuando nosotros hacemos la pisada, al tener tanta altura y ser tan blando el material, pues vamos a tender a que el pie, digamos, no sea estable en la pisada si no hacemos una pisada totalmente neutra. En el momento que nos derivamos un poquito de lo que es el centro absoluto, vamos a tender a caer. Entonces, ¿cómo solucionan esto los fabricantes? Pues de una manera muy sencilla, que es utilizar esa propia media suela, que como digo es una media suela muy ligera, con lo cual no supone demasiado aumento en el peso, y viendo el peso que tiene la zapatilla, pues es evidente que no lo ha hecho, y es subir lo que sería la zona tradicional de la media suela un poquito más arriba. Entonces forman una pared alrededor de la zapatilla como si fuese, por ejemplo, un flotador. Entonces nosotros digamos flotador alrededor de la zona trasera de la zapatilla, y eso es lo que a nosotros nos sujeta en la pisada. Es decir, en el momento que nosotros pisamos en el centro de la zapatilla, vamos a tender a irnos para afuera, para adentro, pero esta zona del flotador, que es evidentemente más rígida que el tejido Nick del upper, nos va a sujetar y nos va a guiar la pisada un poquito al centro. No quiere decir que sea una zapatilla de estabilidad ni que esté pensada para un pronador muy severo, pero si eres un pronador leve, o evidentemente si eres neutro y con el paso de los kilómetros vamos perdiendo la técnica de carrera, no vamos a tener ese problema típico de empezar a ladear en la pisada.
Es decir, nuestro pie, digamos que no queda a esta altura, sino que si nosotros metemos la mano dentro de la zapatilla y apoyamos el dedo sobre la parte superior de la plantilla, pues queda más o menos sobre esa altura. Es decir, todo este trozo de aquí, que no es un trozo pequeño, que es un trozo bastante grande, eso es una barrera para el pie. Es lo que hace que nosotros no, digamos, no nos desparramemos en la pisada. Y por último comentar de esta media suela, que como puedes ver, y una de las señas de identidad de estas Nova Blast son la cantidad de zonas geométricas que tiene por toda la parte, sobre todo trasera, y también en la parte delantera, tanto por dentro como por fuera. ¿Para qué sirven estas zonas, estas formas geométricas? Pues son zonas de deformación. Son zonas que ha preparado ASICS para que nosotros, cuando hacemos la pisada, estas zonas sea por donde va a doblar la zapatilla. ¿Por qué hace esto ASICS? Porque al tener unas zonas de deformación, digamos, controlada, sabe perfectamente en qué zona va a ceder la zapatilla, en qué zona nosotros, si somos, por ejemplo, pronadores, va a caer la zapatilla y va a hacer el giro, con lo cual puede aplicar el ajuste correcto para las zonas de sujeción y de corrección a la pisada. Es decir, en vez de que, dependiendo de dónde pongamos el peso, se pueda doblar por un sitio, doblar por el otro, y que todo eso sea, digamos, un doblez sin control, ASICS lo que hace es controlar hacia dónde va a ceder la zapatilla para, a su vez, poder dar ese pequeño apoyo a la pisada y hacer que esa guía tienda a llevarnos el pie al centro de la pisada. Y bien, con respecto a la suela, pues no tenemos nada especial. Sí se puede apreciar cómo hay bastante material de la media suela al aire, con lo cual pues es evidente que estamos entre una zapatilla de uso principalmente de asfalto. Podemos hacer un poquito de camino suave, de sendero, arena o empedrado pequeño, pero sin meternos en caminos demasiado fuertes, porque eso al final lo que vamos a hacer es dañar toda la parte inferior de la media suela. En cuanto a lo que es el caucho, pues es el Ajar Plus de ASICS, que tiene un rendimiento correcto, no es lo más, digamos, no es lo que más tracción aporta, sobre todo si estamos hablando en mojado, pero bueno, como digo, en asfalto pues tiene un rendimiento correcto, ya sea yendo a ritmos suaves como acelerando un poquito más el ritmo. Con respecto a la suela, decir que si quieres algo que esté más indicado, no a trail, sino a, pues como digo, un tipo de uso un poquito más off-road, pero sin irte a un terreno técnico, pues eso, sendero con piedras más grandes, todo lo que pase, pues eso, de la simple gravilla o de la simple arena. Tenemos las Nova Blast 3 TR, que lo que hace es, tiene un poquito más de taqueado en la parte inferior, es una zapatilla evidentemente un poquito más pesada, pero aporta lo que es la comodidad y el tipo de media suela que tenemos aquí, con una suela un poquito más protegida. Pues bien, toca hablar de sensaciones, que al final es lo importante. Como digo, estamos en una zapatilla polivalente. ¿Qué ocurre con eso? Que podemos valorarlo a lo mejor por lo que no es. Hay que pensar en todo momento que estamos en una zapatilla que está ideada inicialmente para ser una zapatilla de rodaje, es decir, una zapatilla que te pongas un día que tengas una tirada larga o un día que tengas una tirada de recuperación. Es decir, lo que venía siendo la tradicional zapatilla cómoda, esa en la que podías hacer kilómetros y kilómetros sin que te fuese a molestar ni tuvieses ningún problema. ¿Qué pasa con estas nuevas zapatillas? Pues que como son polivalentes, digamos que si tú ese día de rodaje tranquilo tienes unas series cortas al final a ritmo de VO2 Max, es lo típico que a lo mejor unas zapatillas más pesadas, más toscas, que no son tan dinámicas como unas zapatillas específicas de intervalos, pues notas como a esa zapatilla le cuesta coger el ritmo porque son unas zapatillas pesadas y no están pensadas para ese uso. Es lo que tienen las zapatillas, las nuevas zapatillas polivalentes, que si tú tienes que hacer una aceleración porque quieres hacer esas series o quieres hacer un día de inicio suave y luego hacer progresivo, ir subiendo ritmos hasta un ritmo tempo, todo eso te lo admiten perfectamente estas zapatillas. Porque son ligeras, porque la forma de rocker que tiene ayuda bastante lo que es la transición de la pisada, y porque la espuma, sin ser el top de lo más a la hora de devolver esa energía, sí que tiene ese poquito de devolución de energía que no teníamos en las espumas EVA. Pero claro, todo tiene un límite, y como evidentemente no estamos ante una zapatilla que vayas a utilizar, por ejemplo, a hacer series en pista, porque no es su cometido y, como repito, no es para lo que está fabricada esta zapatilla, pero que aunque invita a meterle velocidad,
llega un momento en el que se nota perfectamente, sobre todo en la zona delantera, cómo la amortiguación llega hasta un límite en el que ya no baja más, es decir, como si fueses un coche y llegas en el tope de suspensión. Pues en este caso ocurre lo mismo. Si le metemos a lo mejor demasiada velocidad, va a llegar un momento en el que la amortiguación va a hacer tope y en ese momento pues vas a empezar a notar lo que es pues la superficie sobre la que estás corriendo, sobre el asfalto o sobre el sitio en el que estés. Como digo, es algo totalmente normal porque es que no es una zapatilla que esté pensada para eso. Es decir, si tú estás haciendo un rodaje tranquilo y luego quieres hacer series a 330, 320, pues vas a notar perfectamente cómo ahí ya empieza a estar incómoda, no es la zapatilla más ideal para ese tipo de uso. Sin embargo, si vas haciendo un entrenamiento progresivo, yo he hecho entrenamientos progresivos empezando a ritmos de 5 o 4.50 y subiendo hasta 4.10, 4, y ahí se encuentra comodísimamente porque, como digo, es una zapatilla que te permite ese amplio rango de usos. Así que en definitiva, pues es eso, es una zapatilla que no estorba en el armario de nadie porque lo puedes combinar con zapatillas de competición, lo puedes combinar con zapatillas de días más rápidos, lo puedes combinar incluso con otras zapatillas todavía más cómodas para esos días de recuperación. Es decir, que es que podemos utilizar estas zapatillas para un amplio espectro de uso y además puede tener su uso específico, por ejemplo, lo que te digo, para esos días progresivos en las que empiezas muy suave para luego ir subiendo poco a poco el ritmo, pero sin grandes cambios de ritmo, digamos, pues el típica serie en la que haces la serie muy rápido y después haces lo que es la recuperación bastante lento. Pero en ese paso entre el lento y el rápido, donde se le nota que ahí está un poquito más torpe porque no es capaz de coger la velocidad tan fácil como una zapatilla más específica. Pero para todo lo demás y para todo ese amplio rango de uso, es lo que te digo, es una zapatilla perfecta. En cuanto al precio, tenemos un PVP de 150 euros, que ya de por sí me parece un precio bastante razonable para el tipo de zapatilla que es y para el rendimiento que nos da. Y sobre todo, pues lo dicho, para el peso que tiene, para el tipo de zapatilla que es. Luego lo podemos encontrar ya en precios bastante más baratos, pues que rondan los 110, 120, incluso ofertas inferiores. Ya lo sabes, en la página web te pongo siempre los enlaces a las mejores páginas donde vas a poder ahorrar un buen dinero. Y lo dicho, para ese precio es una zapatilla magnífica porque te va a cubrir un rango de uso enorme. Es una zapatilla cómoda, es una zapatilla que puede ser rápida, es una zapatilla muy ligera y que no desentona absolutamente en el armario de nadie porque es que te permite un montón de cosas que las zapatillas antiguas de rodaje no te permitían. Una zapatilla antigua de rodaje te servía para hacer rodajes y punto. En este caso es que incluso podemos utilizarlas para hacer medias maratones o maratones si no quieres hacer un ritmo demasiado elevado, por el sencillo motivo de que es una zapatilla ligera. Es decir, no tienes que irte a lo mejor a una Vaporfly mucho más cara, en el que lo que vas a encontrar es una zapatilla ligera que no tengas que arrastrar durante los 42 kilómetros de una maratón. Evidentemente no es lo más indicado. Si tienes una zapatilla superior, pues sería lo más lógico utilizar esa zapatilla superior, pero si solo tienes una zapatilla o dos zapatillas, al final lo que quieres utilizar es una zapatilla que sea cómoda, que sea ligera y que tenga retorno de energía mayor o menor. En una zapatilla superior lo que vas a encontrar es mayor retorno de energía, pero en cuanto a comodidad y en cuanto a ligereza, está ahí con ese tipo de zapatillas. Así que es que no te puedo decir nada más que recomendarte esta zapatilla porque realmente es una zapatilla que está muy bien hecha y que te va a gustar sí o sí porque es que es algo que cuadra perfectamente con cualquier tipo de usuario. Así que nada más, hasta aquí el análisis de estas Nova Blast 3, me despido, ya lo sabes, dale ahí abajo al me gusta, sígueme para no perderte ninguno de los próximos resúmenes o análisis que vaya publicando. Así que un saludo y muchas gracias.